Buenas noches, Dios te bendiga, siempre es una inmensa alegría cada vez que tenemos la oportunidad de poder compartir. Espero que te encuentres muy bien. Cuando estés viendo este video, estés gozando de una muy buena salud. Disculpe de repente tal vez a nuestro atraso de unos minutos tuvimos un pequeño inconveniente, pero aquí estamos por la gracia de Dios. Espero que estés dispuesto como siempre. Buenas noches, bienvenidos, gracias por su tiempo que se toman para estar con nosotros en este programa Buenas Nuevas de Salvación. Y pues para aprovechar el tiempo al máximo, porque el tiempo va volando, vamos a encomendarnos en las manos de Dios para que Él sea quien nos guíe y ponga sus palabras en mi boca, que sea para edificación. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche que nos concedes estar aquí. Gracias por tu amor, tu bondad y tu fidelidad, que aun cuando te somos infieles, tú siempre te mantienes fiel. Clamamos que nos perdones, que nos laves, que nos limpies con tu buena palabra, Señor. Ayúdanos en este día por medio de tu Santo Espíritu a poder ser conducidos al arrepentimiento, ya que tu Espíritu es el que nos convence de todo pecado, el que nos redarguye de pecado. Concede hoy, Señor, que estas operaciones se lleven a cabo en nuestras vidas al escuchar, al oír tu buena palabra, que son vida y son espíritu. Bendice cada familia, cada hogar, Señor, que abra las puertas a este mensaje, Señor. Bendice cada familia y toma control sobre mi boca, sobre mi mente. Y que tu Espíritu sea, Señor, poniendo esas palabras, Señor, en mí, las cuales tú deseas, Señor, que llegue a la vida de todos aquellos que lleguen a ver este video. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, gloria, honor y alabanza te sean dadas a ti solamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga una vez más. Bienvenido a este programa Buenas Nuevas de Salvación. Pues para comenzar vamos al libro de Lucas, capítulo 17. Y vamos a leerlo desde el versículo 29. Perdón, desde el 28. Y dice Lucas 17, 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Entonces aquí podemos, amén, para poder darle nombre a este tema se llama descuidando la salvación. Descuido de la salvación es el tema que hoy vamos a estudiar, y que el Señor pues nos ayude para poder desarrollar este tema conforme a esa gracia que Él va a derramar sobre nuestras vidas. Entonces aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, hablando con los judíos, les da esta palabra, les hace recordar este pasaje que está escrito en el libro de Génesis capítulo 19, pero aquí lo vamos a volver a repetir, ¿verdad? El versículo Lucas 17, 28 dice: así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Pero lo que me llama la atención cuando donde dice acordaos de la mujer de Lot, que sería Lucas 17:32, donde dice acordaos de la mujer de Lot. Pero ¿cómo te puedo decir yo, verdad? Acuérdate de la mujer de Lot. Para poder acordarnos qué fue lo que pasó con esta mujer, va a ser necesario que nosotros vayamos al libro de Génesis capítulo 19
para poder leer un poco qué fue lo que pasó, por qué nuestro Señor Jesucristo hace mención de ella, por qué se la recuerda, por qué le trae a memoria a los judíos en ese momento nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que estaba pasando, qué fue lo que pasó con esta mujer, o qué admonición, o qué enseñanza, o qué admonestación nuestro Señor Jesucristo les quería dar, trayéndoles a memoria a esta mujer. Para eso nos debemos de ir al libro de Génesis capítulo 19. Ahí vamos a poder ver qué fue lo que pasó. Vamos a leer un poco en cuanto a esto, por el hecho de que en el libro de Génesis capítulo 19 dice 26. Solo vamos a hacer énfasis en el versículo 26. Pero después vamos a hacer un poco de historia en cuanto a qué es lo que estaba pasando en este lugar. Génesis capítulo 19, versos 26. Vamos a leerlo tal vez unos 2 versículos antes. Vamos a leerlo desde el 24 hasta el 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aquí podemos ver de que el contexto habla acerca de cuando los ángeles, cuando Dios manda la orden para que a Sodoma y Gomorra sean destruidos por causa de que había llegado, ¿verdad? Ya había llegado hasta la magnitud que Dios tenía su paciencia para con ellos. Ellos ya habían llegado prácticamente ¿cómo poder decir esto? Pero Dios había tenido paciencia con Sodoma por muchos años, confiando, esperando de que esta nación se pudiera arrepentir, pudiera cambiar, pudiera tomar otro camino, abandonar su forma de vida. Pero vemos de que aún llegando la amonestación, llegando el consejo, la amonestación y el castigo, esta nación permaneció, continuó en su obstinación, en su necedad, en su mala manera de vivir. Y vemos que en ese momento Dios manda a 2 ángeles para que, ¿verdad? Los ángeles, dice la Biblia, en una versión le dicen ángeles y otra versión le dice que 2 hombres. Pero lo que es la Reina Valera los menciona como ángeles, ¿verdad? Pero lo que es la versión, la Biblia de las Américas dice que son 2 hombres. Pero aquí vemos, dice, llegaron pues en el Génesis 19:1 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Pero ¿cómo fue que Lot llegó a Sodoma? ¿Cómo también la familia de Lot llegó ahí? ¿Cómo llegó esta mujer a Sodoma? La cual hoy queremos hacer mucho énfasis en cuanto a ella, por el hecho de que llegó un momento en el cual Dios viene y llama a Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, él viene y le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham de que saliera de su parentela y que él dejara todo, sino que solo saliera él y su familia y su esposa, porque Dios los iba a llevar a una tierra donde, ¿verdad?, le iba a regalar un lugar donde vivir. Entonces Abraham viene, deja todo excepto a su sobrino Lot. Se lo llevó con él porque el papá de Lot había fallecido. Entonces era un sobrino, Lot era sobrino de Abraham, y Abraham lo tomó como un hijo. Pero llegó el momento en el cual ellos llegan a un lugar donde el pasto, el agua no era suficiente para la magnitud de posesiones que ambos tenían, porque Abraham ya era un hombre demasiado rico, pero también Lot ya tenía sus pertenencias. Lot tenía ganados, tenía muchas cosas para comerciar. Y cuando ellos se encuentran en este lugar, para donde ellos se asentaron o se quedaron establecidos por un tiempo, los pastores de Lot empezaron a pelear con los pastores de Abraham. Y en ese momento pues Abraham vino y le dijo: no es conveniente, no es bueno que nosotros peleemos, somos familia, mejor pues escoge tú hacia dónde tú quieres ir. Si tú agarras hacia la izquierda, yo voy a tomar hacia la derecha. Y en ese momento dice que Lot miró hacia la tierra
y en ese momento vio, pues, ¿verdad?, las llanuras, vio a Sodoma y vio a Gomorra, y él empezó a acercarse. A través de su comercio, él empezó a acercarse hasta cuando se dio cuenta, ya estaba dentro de esta ciudad de Sodoma y Gomorra, que era una ciudad, en cuanto la Biblia hace referencia de ellos, eran gente muy mala, ¿verdad? Eran gente demasiado malas. Si tú lees todo lo que es el capítulo 19, te vas a dar cuenta cuáles eran sus tendencias, sus inclinaciones, sus hábitos, sus malas costumbres. Aún al tanto, de repente, una de las cosas por lo cual es conocido la ciudad es por el hecho de la sodomía, que hasta el día de hoy se mantiene ese nombre en cuanto al homosexualismo, por el hecho de que cuando llegan estos dos ángeles, todos los hombres fueron donde Lot. Cuando Lot metió a estos ángeles a su casa, los hombres llegaron a tocarle la puerta a Lot, a decirle: mira, saca a esos dos hombres, porque nosotros los queremos conocer. En otras palabras, queremos tener relaciones sexuales con estos hombres que entraron a tu casa, porque eran hombres. Los que estaban a la puerta eran puros hombres, pero eran homosexuales. Entonces, en ese momento, como que la maldad de ellos rebalsó la copa, ¿verdad? Donde Dios dijo: pues ya no puedo seguir tratando con esta gente. Estas personas no se quieren arrepentir, no quieren cambiar, no quieren nada. Y en ese momento el Señor manda el juicio sobre ellos, que fue azufre, fuego y azufre, para poder destruir la nación. Entonces, pero antes de que Dios mande el juicio sobre ellos, Dios había tenido un encuentro con Abraham, donde Abraham comenzó a interceder, a clamar por su sobrino Lot, porque Dios le hizo saber a Abraham que él iba a destruir Sodoma, y Abraham sabía de que ahí se encontraba su sobrino. Y entonces desde ese momento Abraham comenzó a apelar por misericordia y decirle: pero qué tal si, cómo vas a hacer morir al justo con impío, y qué tal si en ese lugar hay 50, cómo los vas a destruir. Y el Señor le dice: si tan solo hay 50, no voy a destruir la nación por esos 50. Y después Abraham empieza a reducirle la cantidad y dice: ¿y qué tal si 45? Por los 45 no lo voy a destruir. Y así hasta que llegaron hasta los 5, porque, ¿verdad? Como hasta 5 por el hecho, 5 o 10, por el hecho de que era difícil poder hallar por lo menos 5 o 10 personas justas en Sodoma, ya que por la atmósfera que llegaba ahí, las personas cuando llegaban, como que la atmósfera los consumía, los absorbía, y ellos caían a la inclinación, a las cosas a las aberraciones que se hacían en esta ciudad. Pero entonces Dios, por haber hablado con Abraham, que Abraham apeló, pidió, rogó, suplicó por misericordia sobre su sobrino Lot, en ese momento el Señor viene y permite que estos ángeles saquen a Lot y a toda su familia, para que ellos no tuvieran que perecer, para que ellos no tuvieran que padecer ese castigo que estaba cayendo, ese juicio que estaba cayendo sobre esta nación, no caerá sobre ellos. Pero cuando vemos, ¿verdad? Cuando tú lees el capítulo, te vas a dar cuenta de que en ese momento los ángeles, cuando le dan la orden a Lot que él salga, Lot, dice la Biblia, que él empieza a titubear, empieza a tardarse. Él no quería como salir, se sentía confundido. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a agarrar si todas mis posesiones, mis pertenencias se encuentran aquí? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Cómo voy a volver a comenzar de cero, sin nada, en otro lugar? Entonces dice que los ángeles vinieron y lo tomaron a él de la mano, a él, sus hijas, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, y lo sacaron, ¿verdad? Lo sacaron porque ya estaba saliendo el sol y todavía Lot no había salido, ¿verdad? No había salido. Entonces, mientras Lot no salía de ahí, no iba a poder caer el juicio, no iba a poder caer el castigo que Dios había preparado para esta nación. Y entonces, por eso, cuando leemos el versículo 26, el versículo 26 de este capítulo 19, nos habla acerca de la acción que cometió la esposa de Lot. Si lo leemos desde el 24, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, el 26, la mujer de Lot, no sé cómo le querés llamar, si le querés llamar la Lota o la Carlota, pero como la Biblia no le pone nombre, solo dice la mujer de Lot, le vamos a poner un nombre para diferenciarla, amén. Entonces la mujer de Lot miró atrás, la Carlota o la Lota, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Entonces Jesucristo, lo vimos en el libro de Lucas capítulo
el libro capítulo de Lucas 17:31 en adelante, haciéndole énfasis a los judíos, pero ahí Jesús le estaba dando a ellos como una clase de escatología de cómo iba a ser su venida, qué es lo que iba a pasar en su venida, y también hace énfasis acerca de esta mujer y le dice: acordaos, le dice el Señor a ellos, de la mujer de Lot. Por el hecho que les dice a ellos, ¿verdad? En la venida del Hijo del Hombre, cuando yo llegue, muchos van a estar dándose en casamiento, gozando, bailando, muchos van a estar haciendo muchas cosas, pero el que esté en la azotea no vuelva, dice, no vuelva atrás, no vuelva a buscar sus pertenencias. Entonces lo que podemos ver a través de la vida de esta mujer, ¿verdad? Es que, como el tema se llama descuido de la salvación, vemos cómo Dios proveyó la salvación a Lot y a toda su casa. Dios vino y proveyó la salvación, buscó la manera cómo salvar, cómo proveerles la salvación, la manera de librarlos de ese castigo, de ese juicio que estaba cayendo sobre esta nación. Pero hubieron factores que hay que enfatizar en cuanto a las actitudes que vemos en esta mujer. Cuando digo mujer, no solamente es la mujer, sino que, pero la Biblia en ese momento está haciendo mención acerca de ella. Pero ella puede ser una representación de toda la humanidad, de todos los seres humanos, como somos nosotros. Entonces aquí podemos ver algunos factores que fueron como lo que desencadenaron o lo que provocaron ese descuido de esa salvación. Espero estar dándome a entender en esto, por el hecho de que para que se descuide una salvación tienen que suceder cosas, ¿verdad? Buscaba hace unos momentos de repente al significado etimológico de la palabra al descuido, y habla, ¿verdad?, de lo que es una acción inversa en cuanto a lo que es una acción, o sea, en cuanto a lo que es una obra, actuar correctamente, por el hecho de que el descuido es como tener como una apatía, una indiferencia, una dejadez, una negligencia, ¿verdad? Eso es lo que de repente quiere significar la palabra, lo que es la palabra descuido, perdón. Y entonces aquí podemos ver, voy a mencionar algunos factores, por así decirlo, unos factores, ¿verdad?, como el común denominador, por así decirlo, pero son factores que puedo notar en la vida de esta mujer que hizo que ella pudiera descuidar la salvación que Dios le estaba dando a través de estos ángeles. Porque vemos de que los ángeles llegaron al punto, al extremo, no solamente de solamente decirles salgan, sino que tuvieron que tomarles la mano por el hecho de que ellos no querían salir, por la tardanza que ellos tenían, por la, ¿verdad?, de repente la insensibilidad, la persistencia de ellos de continuar ahí. Los ángeles se vieron forzados a tomarle la mano y sacarlos, prácticamente, por así decirlo, arrastrados, los tuvieron que sacar para que ellos no tuvieran que morir en esa condición. Y una de las cosas que veo de que esta mujer, el pecado que esta mujer hizo fue primeramente como que el amor, la inclinación que ella tenía hacia las cosas materiales, ¿verdad? Ella amaba demasiado las cosas que había en Sodoma, amaba tanto los enseres, las propiedades, el negocio que ella tenía, porque Lot también era un hombre comerciante, era un hombre que tenía riquezas. Entonces para ella fue difícil poder desprenderse de su negocio, de las riquezas o todas las cosas que ella había acumulado durante los años que estuvo viviendo en esta nación. Y también uno de los pecados que podemos ver en ella es la impenitencia, que aún siendo aconsejada por los ángeles, aún siendo amonestada por los ángeles y aún viendo el castigo que ella iba a caer sobre la nación, ella no salía de sus ideas, de su actitud, de su comportamiento. Entonces podemos ver en ella una impenitencia, podemos ver su tardanza a querer reaccionar a la ley, al mandamiento expreso que Dios les estaba dando a ella y a su casa por medio de los ángeles. Podemos ver también la insensibilidad que ella tenía a la voz de Dios. Ella no tenía esa sensibilidad, y por eso pues fue
fue que ella descuidó su salvación. Esta mujer descuidó la salvación, como muchos de nosotros podríamos hoy también estar descuidando nuestra salvación por de repente la absorción de los negocios, o sea, estar afanado con el negocio, con las cosas, o la impenitencia que aunque nos aconsejen, nos amonesten, aunque de repente vengan y también miremos el castigo, seguir continuando con nuestra idea, con nuestra manera de pensar, ideas de vivir. Y la tardanza para obedecer y la insensibilidad para oír lo que Dios nos está diciendo. Entonces estas cosas fueron como las causas por la cual esta mujer podemos ver cómo ella descuidó una salvación que a ella se le estaba dando. Hoy en día no hay mucha diferencia en cuanto a esta mujer para con nosotros, las personas que hoy nos ha alcanzado estos tiempos todavía, este tiempo de gracia, de misericordia. Así como Dios a esta mujer le proveyó esta salvación a través de estos dos hombres, o a través de estos dos ángeles, de igual manera también Dios a nosotros nos ha provisto una salvación tan grande. Dios a nosotros nos ha dado una salvación. Y es por eso de que en esta hora es importante que podamos aprender de esta mujer, que esta mujer, en el caso de ella, que una de las cosas que podemos también ver en ella, que su actitud de voltear a ver hacia atrás, el hecho de ser en ese momento que los ángeles la sacan, esa es una representación de darle salvación. Pero el momento que esa mujer volvió hacia atrás fue una manera como de decir una apostasía, una manera de decir, o sea, a lo que ella un día había hecho una confesión, de una afirmación de haber abandonado todas las cosas viejas. En ese momento ella apostató porque volvió a sentir una inclinación, un deseo de querer volver a donde ella se encontraba, de donde Dios ya la había sacado a través de sus siervos, de sus ángeles. En ese momento ella estaba con el deseo ardiente en su corazón, en su alma, de querer volver. Pero ¿por qué vamos a volver de donde Dios ya nos sacó? Entonces esto es lo que esta mujer estaba diciendo, ¿verdad? Yo deseo otra vez el mundo, deseo las obras de la carne. Eso es lo que ella estaba dando a entender cuando ella volteaba a ver hacia Sodoma. ¿Para qué iba a voltear a ver hacia un lugar que tenía que ser destruido? Dios quiere destruir nuestro pasado para que no haya ningún camino por el cual tengamos que volver a ese lugar, porque estábamos nosotros en el muladar, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos rescató de ese lugar de inmundicia, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué he de querer voltear a ver hacia atrás? ¿Por qué he de querer volver a ese lugar donde Dios ya me sacó? A través del derramamiento de la sangre de su Hijo nos limpió y nos sigue limpiando, porque su sangre no ha dejado de limpiar a aquellos que tienen fe en este maravilloso Salvador. Entonces esta mujer, al final, Dios castigó la desobediencia de ella. Castigó su desobediencia por el hecho de que en ese momento ella empezó a apostatar. Ella era salva, ella se le había dado la salvación, la cual los otros sodomitas no tenían. Solamente a ella, a su casa, se le había dado la salvación. Pero llegó un momento en el cual el pecado, ella tenía un pecado que amaba tanto a las obras de la carne, que le fue difícil querer despojarse. Y ella prefirió perder la vida y no abandonar aquello que le causaba tanto daño. ¿Cómo iba ella a desear vivir en Sodoma viendo la perdición, el desenfreno sexual, moral, ético de estas personas? Porque estas personas estaban, ¿verdad? No vivían sin ley, eran inicuos, vivían sin leyes, sin mandamientos. Ellos vivían antinaturalmente, contra natura vivían estas personas. ¿Cómo ella iba a desear que sus hijas estuvieran viendo ese ejemplo? Pero en ese momento ella no pensó en los valores morales, éticos, en lo que era la fe, la salvación, sino pensó en las cosas que le daba deleite a su alma, a su carne, las cosas que el mundo de Sodoma le estaba presentando. Hoy en día nos encontramos un mundo similar, aún peor que Sodoma, que nos va a ofrecer situaciones, que nos va a presentar situaciones para querer seguir atados, ligados a las cosas de la carne, a las cosas del mundo. Pero a nosotros se nos ha dado un mandamiento también, a nosotros los seres humanos. Y en el libro de Hebreos capítulo 2, si tú me acompañas en el libro de Hebreos capítulo 2, versos 3, ahí se nos da también a nosotros
una orden, una enseñanza, una ilustración, un mandamiento. Se nos dice a nosotros, ¿verdad?, que también debemos de hacer algo muy importante con la salvación que se nos ha dado. Aleluya, porque Dios es bueno y para Él sea toda la gloria por darnos este maravilloso momento que es proclamar estas buenas nuevas de salvación. Decirte que si estabas de repente atado, ligado con ese amor, con ese deseo de querer volver hacia atrás, el Señor en esta noche te dice en el libro de Hebreos capítulo 2, versos 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por nuestro Señor Jesucristo, por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Entonces aquí se nos dice a nosotros que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Aquí podemos ver a la mujer de Lot, que para nosotros esa mujer sirve como un ejemplo, sirve como una admonición para que nosotros no tengamos que actuar de la misma manera que ella actuó. Que ella, aún siendo ya teniendo la salvación, la descuidó, dejó de prestarle atención, ya no quería la comunión con el Señor, no quería leer la Biblia, no quería orar, no quería buscar nada, afanada por las cosas que el mundo le ofrecía. Ella ya no le interesaban las cosas espirituales. Ella descuidó su vida y en ese momento la negligencia, la dejadez, la apatía hacia lo santo y hacia lo espiritual la llevó a ser una estatua de sal. No pudo continuar su carrera a la cual había sido llamada por causa del amor, porque ella sentía una inclinación tan fuerte a las cosas de la carne y a las cosas que el mundo le ofrecía en su vida. Hoy esta mujer nos sirve a nosotros como ejemplo para que nosotros tengamos que evitar caer en la misma situación a la cual ella cayó. Es por esa razón que hoy Dios nos regala su palabra para así nosotros evitar caer en la misma situación. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si hoy tú te sentías con esa tentación de querer volver, de querer seguir coqueteando con las cosas que un día de donde Dios te sacó porque estabas muriéndote, eso te estaba agobiando, te estaba llevando a la muerte, pero hoy el Señor ya te ofreció la salvación a través del creer en Jesucristo. Pero tal vez hoy la debilidad, el cansancio, la fatiga, el desánimo, de repente por las cosas que tus ojos o el alma, las emociones que vienen muchas veces nos quieren hacer titubear en cuanto a lo que Dios ha prometido que nos quiere hacer, porque Él prometió, y acaso Él es hombre para que nos mienta. De ninguna manera. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Solo perseveremos, sigamos adelante y no descuidemos esta salvación tan grande que se nos ha ofrecido, porque esta salvación no son todos los que la reciben. Dichosos aquellos a quienes se les presentan esta salvación y la reciben por fe en Cristo Jesús. Dichosos, bienaventurados aquellos que confiamos, que creemos con todo nuestro corazón en estas cosas que Dios ha provisto para nosotros, que es una salvación tan grande. Tú podrás decir en esta noche: ¿pero de qué está hablando este? ¿Qué salvación? Si yo no me encuentro en ningún peligro. Tal vez que se preocupen esos que están allá en Ucrania, que Putin le está tirando sus misiles. Pero yo aquí estoy más que relajada, más que un 100-0 en contra, ¿verdad? O más fresca que una lechuga. Pero quiero decirte de que a nosotros se nos ha provisto una salvación. ¿De qué? Del pecado. ¿Para qué? Para que no tengamos que morir en esa condición de pecador. Se nos ha provisto una salvación para no ir al infierno. Se nos ha provisto una salvación para no ir al lago de fuego. De eso es que el Señor quiere salvarnos a nosotros. Quiere salvarnos de todas estas cosas que un día el mundo le tocará enfrentar por causa de estar descuidando esta salvación que se le está ofreciendo gratuitamente. Porque hoy
Es el día de salvación. Hoy es el día que nuestro Dios nos sigue ofreciendo salvación a través de esa gracia bendita que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es en su nombre que podemos ser salvos, aleluya. Y por eso hoy se nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? A esta mujer se le apoyó los ángeles de Dios. Tuvieron que descender los ángeles para poder sacarla de Sodoma, para sacarla del muladar, para sacarla de ese mundo de perdición, de suciedad, de inmundicia. Tuvo que sacar, Dios tuvo que enviar sus consejeros, sus mensajeros para sacarla. Porque el hombre por sí mismo no puede salir del lodo cenagoso. El hombre no puede salir del muladar. El hombre no puede salir del poder del pecado. Por eso Dios envía a sus mensajeros, envía su palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, para poder decirnos a nosotros que en Él hay salvación para nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si tú ya eres salva, eres salvo, o a ti se te está ofreciendo esta salvación en esta noche, no la descuides. No empieces a descuidarla, a volverte apático, indiferente a la salvación que se te está dando. Porque esta salvación es una salvación tan grande que el precio para poder obtenerla, Cristo tuvo que derramar su sangre, sufrir la muerte, ¿verdad? Tener que morir de una manera violenta para poder obtener esta salvación. Y hoy ofrecértela por fe para que tú la recibas. Y donde Él esté, un día también nosotros podamos estar con Él, porque esa es la promesa. Yo iré a hacer morada para que donde yo esté, también vosotros estéis conmigo. Por eso hoy se nos dice, no descuidéis, o cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿A dónde iremos? Aquí nos sirve esta mujer a nosotros como un ejemplo de que si ella, por causa de su desobediencia, de su apatía, de su dejadez, su negligencia, ella perdió en ese momento su salvación. Ella la perdió, ¿pero por qué? Porque ella apostató, ella dejó de seguir hacia la meta, ella abandonó la fe, ella empezó a volver a inclinarse al lugar donde Dios la había sacado, se volvió a enamorar de Sodoma, de Sodoma y Gomorra, amaba lo que se practicaba, quería estar ahí en medio de la inmundicia, en medio de la homosexualidad, del desenfreno moral, ético que esta gente vivía. Ella sintió inclinación y ella no peleó, no declaró, no le dijo, Señor, ayúdame que no quiero volver atrás, yo quiero seguir hacia la meta, quiero seguir hacia adelante. Ella, sino que ella se paró, se detuvo y volteó a ver atrás. Y Cristo dice que el que pone en el arado, el que pone la mano en el arado, no le conviene, no debe de estar viendo hacia atrás. Porque si vosotros volviereis atrás, no agradará mi alma, dice el Señor. El Señor no se agrada con aquellos que voltean a ver hacia atrás, que donde un día el Señor los sacó, siguen sintiendo inclinación a querer ver pornografía, a querer estar haciendo cosas que de donde Dios un día los sacó para volverlos santos a través de su sangre. ¿Cómo volver a desear ser lo que éramos antes? Si Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, ya no somos lo que éramos antes. Aunque para el mundo nos considere que seguimos siendo los mismos, pero sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros nos ha ido cambiando, nos ha ido transformando, nos ha ido haciendo fuertes cada día en Él, por amor de su nombre, porque Él es fiel a su palabra. Aleluya. Santo se hace nuestro Dios, a Él sea toda la gloria. Entonces, ¿cómo poder combatir
Este enemigo, por así decirle, espiritual, que es el descuido, la dejadez, el prestarle atención a algo tan maravilloso que es la salvación de nuestra alma. ¿Cómo poder combatir? ¿Cuál es el antídoto para que nosotros no tengamos que vernos en esa condición como lo que hizo la esposa de Lot, que desobedeció un mandamiento expreso, que ella apostató con voltear a ver atrás? Estaba diciendo, yo ya no quiero seguir buscando a Dios, yo siento otra vez el deseo de volver a ser lo que yo antes era, estar de perdido en el pecado, revolcándome en el muladar donde estaba todo contaminado, deprimido, triste, confundido, sin esperanza y sin Dios. Eso fue lo que esa mujer hizo. Por causa de eso, ella se volvió una estatua de sal. Muchos hoy, si no entendemos la misión, el propósito por el cual Cristo vino a la tierra, muchos quedarán como una estatua de sal espiritual en el mundo, que el cual no van a poder obtener la salvación eterna que Dios ofrece, porque hasta ahora nos ha salvado del poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, Él nos ha salvado, pero hay otra salvación que Él quiere darnos salvación para el alma. Él quiere salvar nuestra alma para toda la eternidad. Es por esa razón que hoy a nosotros se nos pide, se nos llama que nosotros, en el libro de Filipenses capítulo 3, acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versos 13, ahí vamos a ver una exhortación. ¿A quiénes? A aquellos que creen en Cristo. Se nos ha dado una exhortación, se nos da un consejo, se nos llama a que tengamos que ser de aquellos, ¿verdad? Que vamos a buscar cada día. Perdón, es Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Versos 13 y el 14. Amén, aleluya. Pero antes de que sigamos con esta maravillosa lectura, dame un minuto, corazón. Amén. Entonces, en el versículo 13 y 14 dice, Filipenses 3, 13, 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Eso es lo que Dios nos llama, nos pide, nos manda que nosotros tenemos que hacer. Dice, ¿verdad? Hermanos, yo mismo, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando todas las cosas de las cuales un día Dios me sacó de ahí. Porque tengo que estar recordando la novia de hace 20 años. Porque tengo que estar recordando el pecado que un día me llevó a la depresión, a la angustia, aún a pensamientos de querer quitarme la vida. Porque tengo que estar recordando los maltratos, las injusticias que los hombres o el mundo, aún el enemigo, me causó. ¿Por qué? Si el Señor dice aquí: hermanos, yo no pretendo, dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿A qué te está llamando el Señor? A la salvación. Te está llamando que tú prosigas hacia la meta, hacia la salvación, que es una vida eterna en Él. Que ya no sigamos recordando lo que antes éramos, porque Dios dice que cuando venimos a Él, Él tomó nuestros pecados, los lanzó a lo más profundo de la mar, y en ese momento dice que nosotros, ¿verdad?, somos una nueva criatura. Por lo tanto, dice el Señor, somos nueva criatura en Dios. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aunque el mundo te diga, el diablo te diga que tú sigues siendo el mismo, la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros somos nueva criatura. Somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y somos hoy cosas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas en nosotros, por lo cual no volteemos a ver hacia atrás. No deseemos las cosas de atrás. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos espera atrás? ¿Qué vamos a andar haciendo atrás? Por eso nos dice aquí: una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. La mujer de Lot
ella no olvidó las cosas que ella dejó atrás. Ella no olvidó las cosas que ella había dejado en Sodoma. Esta mujer, la Lota o la Carlota, porque la Biblia no le pone nombre, ella no hizo este consejo que el apóstol Pablo nos da a nosotros, diciéndonos, pero una cosa hago, ¿verdad? Filipenses 3:13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. La mujer de Lot, cuando los ángeles la sacaron, ella no quiso olvidar Sodoma, no quiso olvidar la homosexualidad que había ahí, no quiso olvidar el desenfreno moral, la aberración sexual, no quiso olvidar la vida inmunda que había ahí, no quiso olvidar la injusticia, no quiso olvidar las obras de la carne que estaban ahí. Ella deseaba, ella estaba inclinada a querer volver a ese lugar. Entonces, pero aquí, y esa fue la causa de cómo ella mostró ese descuido a una salvación tan grande. Así lo demostró ella, que ella no le importaba, ella no le importó, mostró su negligencia, su apatía, su indiferencia a una salvación tan grande, porque ella estaba deseando lo que ella un día era. Ella deseaba las cosas de Sodoma, empezó a desear Gomorra, empezó a desear la inmundicia que había en ese lugar. Dios nos llamó a santidad y Él desea que nos apasionemos, que nos enamoremos de la santidad, que podamos amar la santidad, porque Dios ama a aquellos que viven en santidad y Dios tiene intimidad con ellos. Entonces el Señor nos da este consejo a través del apóstol Pablo, diciéndonos una cosa. El Señor quiere que nosotros hagamos, que nos olvidemos de las cosas del pasado, que no estemos trayendo a memoria las cosas que el diablo, con las cuales el diablo nos acusa, nos desanima, nos hace perder la fuerza para seguir caminando hacia la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¡Wow! ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. ¿Cómo vamos a seguir descuidando una salvación tan grande? Esta es la salvación que se nos ha dado. Y es que cuando Cristo aceptó venir al mundo a morir por ti y por mí, en ese momento, juntamente con Cristo, se nos estaba dando una salvación tan grande que por nuestra propia fuerza, nuestra voluntad humana, nuestra fuerza de voluntad humana, serían imposible alcanzar una salvación tan grande. La salvación que se nos ha dado es a través de creer en Cristo. Entonces, ¿tú quieres cuidar tu salvación? Sigue a la meta, sigue a este supremo llamamiento que Dios nos ha hecho a través de Cristo. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. Sigamos poniendo nuestra mirada en Él, porque Él, al que llama, Él también lo hace llegar seguro hasta la meta. Y Él ha prometido de que nos va a hacer llegar hasta esa meta que nos ha provisto a través de esa gracia que está derramando en estos últimos tiempos sobre aquellos que le aman, que anhelan su venida. Aleluya, santo es nuestro Dios. Hoy ha sido una noche especial, maravillosa. Anhelo que Dios, ¿verdad?, haya tocado tu corazón, que esta palabra no regrese vacía, sino que lleve, ¿verdad?, al cumplimiento ese propósito con el cual Dios la envió a tu vida y a mi vida. O sea, decirnos hoy que el Señor no se agrada de aquel que voltea a ver hacia atrás. Si nosotros volvemos atrás, no se agradará el alma de nuestro Dios. Que aprendamos de la mujer de Lot, que volteó a ver hacia atrás, que no seamos como ella, sino que seamos como el apóstol Pablo, que aunque él no lo había alcanzado todo, una cosa él hacía, y era seguir hacia adelante, hacia la meta, el cual es el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú no has recibido a Cristo y se te está ofreciendo esta salvación tan grande, hoy no la rechaces.
No la dejes ir. Puede ser que mañana sea demasiado tarde. Hoy es ese momento para que tú puedas recibir esta salvación tan maravillosa. Hoy es ese día para recibir esta salvación que el Señor te quiere dar. Y la primera salvación va a ser salvarte del poder, del dominio, de la esclavitud, del yugo del pecado, para poder hacerte libre y darte poder para seguir adelante. Aleluya. Y también si tú eras un cristiano fervoroso, ardiente en el espíritu, pero el enemigo te comenzó a acusar y después te comenzó, ¿verdad?, a condenar, y después de la condenación te separó de Jesús. Pero dice la Biblia que ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Y quién los va a condenar si Cristo fue el que murió y resucitó? ¿Y quién los separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No hay nada que nos separe del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada creado, ni los cielos, ni la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, santo es su nombre. Pues métete eso en tu cabeza. Si hoy te sentías acusado, condenado, la palabra dice que ¿quién va a acusar a los escogidos del Señor? Si tú eres salvo, si la sangre de Cristo fue derramada sobre ti a través de la fe, ¿cómo vas a sentirte acusado, condenado? Si Cristo dice, si alguno habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre. Si alguno habéis pecado, dice, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es? ¿Quién es tu abogado? Es Cristo. Él es el abogado que intercede por nosotros. Y también tenemos al Espíritu Santo aquí en la tierra que habita en nosotros, que nos redarguye y también intercede por nosotros delante del Dios Padre. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué precioso esto! Espero que tú lo creas y lo disfrutes como yo lo disfruto, porque estas son las buenas nuevas de salvación. Estas son las buenas nuevas de salvación de parte de nuestro Dios. Un fuerte, ¿verdad?, caluroso abrazo, que Dios nos cubra con sus brazos de amor para darnos a nosotros esa fortaleza para seguir hacia adelante. Amén. Entonces, sé que me estoy como extendiendo mucho, es que tú estás sabroso, no quiero ni parar, pero sé que tenemos que, ¿verdad?, descansar. Muchos tienen que hacer muchas cosas mañana, pero esto está sabrosísimo. Espero que... Entonces, si tú quieres recibir a Cristo, tú quieres entregarle tu corazón, quieres recibir esta salvación tan grande, cuidarla hasta el día de su venida, tú quieres recibir esta salvación en esta noche, quieres entregarle o reconciliarte con Él, te debilitaste, desanimaste, ya no quisiste seguir hacia adelante, empezaste a actuar como la esposa de Lot, con el deseo de volver a ver hacia atrás, con el deseo de querer volver a Sodoma, a Gomorra, a la vieja vida de pecado y de inmundicia. Hoy el Señor te dice, a través del apóstol Pablo, dice, una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y siguiendo hacia la meta, sigo hacia la meta, sigo hacia adelante, que es el supremo llamamiento de nuestro Dios. Entonces hoy el consejo es, sigue hacia la meta. No volteemos a ver hacia atrás, sigamos hacia la meta, porque el que persevere hasta el final, ese será salvo. El que persevere hasta el final, ese va a ser salvo, dice el Señor. Así dice la palabra y yo lo creo. Él dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Hay muchos cristianos que confiesan a Cristo, pero después empiezan las pruebas, las dificultades, y empiezan a voltear hacia Sodoma, hacia Gomorra, y quieren ir a bailar la cumbia allá con esos sodomitas. Pero el Señor hoy nos llama a nosotros a poder seguir hacia adelante y olvidar lo que queda atrás. Porque así es nuestro Dios, que es tan bueno y tan maravilloso. ¿Tú lo crees? Espero que tú lo creas con todo tu corazón, porque yo sí lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo y me aferro a esta promesa que Dios me dice, y espero que tú lo creas y tú sigas hacia adelante. Amén. Sigue adelante, aférrate, pon tu mirada en el autor y el consumador de la fe, porque en Él hay grandes promesas y bendiciones para nosotros. Amén, aleluya. Entonces, si tú vas a recibir a Cristo, voy a hacer una oración en esta noche. Si tú quieres recibirlo, también vamos a hacer una oración por aquellos que se van a reconciliar con Él. Amén, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, me presento una vez más, Señor, delante de tu presencia, para pedirte perdón por mis pecados. Perdona toda mi rebelión, mi necedad, mi obstinación,
toda mi culpa, Señor, todas las iniquidades, transgresiones que yo he cometido delante de ti, consciente, inconscientemente, Padre, voluntariamente, Señor, e involuntariamente, perdóname. Yo te confieso, Señor, mis pecados con la esperanza que hoy, Señor, tú me perdones, porque yo creo en tu palabra que hoy ha sido, Señor, derramada sobre mi corazón. Hoy te vengo a confesar porque he creído en mi corazón, en ti, Jesús. Creo en ti con todo mi corazón, que viniste en forma de hombre, moriste en una cruz por mí, te entregaste hasta la muerte de cruz. Y hoy, como he creído en mi corazón, hoy te vengo a confesar con mi boca como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, salva mi alma, salva mi espíritu. Te ruego que tú me salves, Señor, aún mi cuerpo, sálvalo del poder del pecado. En el nombre de Cristo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Santo Espíritu, por favor. Y ayúdame a poder perseverar en tu voluntad. Ayúdame a caminar en ti y nunca volver hacia atrás, Señor. Esta es mi petición delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias por recibirme en esta hora como tu hijo. Gracias por escribirme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Entonces, esta fue la oración para aquellos que iban a recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Ahora vamos a orar por aquellos que quieren reconciliarse con el Señor, que de repente el COVID te sacó de la iglesia. O si escuchaste hace poco que Putin estaba mandando misiles, ahora ya no quieres ni llegar a la iglesia porque tienes miedo que Putin mande un misil a la iglesia. Pues hoy vas a reconciliarte con nuestro Señor Jesucristo para que hoy se te pueda volver a poner ese anillo de compromiso con tu Padre, que se te pueda poner esas sandalias, ¿verdad? Porque cuán preciosos son los pies de aquellos que anuncian la paz del Evangelio. Hoy el Señor te va a volver a poner esas vestiduras reales que le pone a sus hijos. Hoy es un día de fiesta en los cielos, porque cuando el pecador se arrepiente, hay una fiesta maravillosa en los cielos, la cual hoy aquí la podemos percibir como se gozan los ángeles y aún el Padre y Jesucristo se gozan cuando un pecador se arrepiente. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces, si tú vas a reconciliarte con el Señor, voy a hacer una oración y tú me puedes acompañar. Señor, yo vengo delante de tu presencia en esta noche a pedirte perdón por haber, Señor, volteado, Señor, a ver hacia atrás. Que una vez que tú me sacaste de Sodoma, me sacaste de Gomorra, Señor, he sentido inclinación de querer volver a las prácticas de las obras de la carne, a querer seguir, Señor, Padre, supliendo los malos deseos de mi carne, por querer volver, Señor, a seguir, Padre Santo, las cosas de este mundo. Yo te vengo a pedir que me perdones por haberme apartado de ti. Yo te ruego que me limpies, que me purifiques y que me restaures en esta noche, que me llenes de nuevo con tu Espíritu Santo y me des el poder para caminar hacia la meta que eres tú, Señor. Aquí está mi mente, mi corazón. Límpiame y purifica mi corazón y ayúdame a volverme a enamorar de ti apasionadamente para poder ser un adicto a ti, Señor, y nunca volverme a apartar de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Oh, do you know, qué cosa tan sabrosa. Dios les bendiga a todos. Déjenme saludarlos. Yo sé que ya son aquí ya van a ser las 10. En otros países ya van a ser las 9. En otro lugar van a ser las 11. Pero ha sido momentos. No hay palabras como describir cuando el Señor nos visita con su palabra, con su espíritu y nos habla y nos vitaliza nuestro ser interior. Eso nos da mucho gozo. Que Dios bendiga la vida de Marta Flores, la vida de Osman, mi hermano Osman Sabio. Que Dios te bendiga, mi hermano.
Que el Señor te siga dando la fuerza para seguir adelante. La vida de Jeremy Flores, que Dios te fortalezca, ¿verdad? Y te llene de una convicción tan grande para seguir caminando hacia la meta. También a la profesora Norma Lambert, qué bueno poder verla aquí con nosotros. Que Dios le bendiga. Espero que le siga proveyendo esa fuerza y sobre todo esa sabiduría para poder salir, ¿verdad? Hacia ese propósito que Él tiene para su vida. Que Dios le bendiga y es un gusto verla aquí con nosotros. Dios bendiga también, ¿verdad? A Marta Roches, que ha estado conectada con Ana Loredo, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios les llene de gracia, de mucha fuerza. A Marlene Herrera, que el Señor le llene de mucha misericordia y compasión para seguir adelante. A Bercelania Huití, sigue adelante porque Dios tiene cosas grandes preparadas para tu vida. Y recuerda que el que persevere hasta el fin, ese va a alcanzar la promesa de la salvación. A mi hermano y primo Saúl Domínguez, que Dios te llene de mucha fortaleza para seguir adelante, entonando esas alabanzas que hagan descender su presencia sobre su pueblo. Un fuerte abrazo, mi hermano, que Dios te bendiga y te dé una unción para hacer descender su presencia cuando ministras en el altar, para que el Espíritu descienda poderosamente sobre todo, ¿verdad? Nuestros hermanos, y Él nos guíe hacia su verdad, hacia toda verdad y justicia. Que Dios les bendiga a todos. Ha sido un gran placer, Darcel. Que Dios te bendiga mucho. Que pases una feliz noche y que el Señor te llene de su gracia y de su favor. Pues ha sido un placer, Sara Flores. Pues verdad, ha sido un placer en esta noche estar juntos en armonía a través de esta red virtual, pero sé que Dios nos ha bendecido porque donde hay 2 o 3 en su nombre, Dios está en medio de ellos y Dios estuvo en medio de nosotros en esta noche por medio de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que pasen una excelente y maravillosa noche. Bendiciones, y será hasta el lunes de la otra semana, el otro lunes a las 9 de la noche. Acuérdate que tienes cita con el programa Buenas Nuevas de Salvación. Y no te olvides también de compartir estos videos, ¿verdad? Así como es de bendición y edificación para tu vida, también va a ser de mucha edificación y bendición para la vida de otros. Que Dios te bendiga y fue un enorme placer. Ay, también se me olvidaba, si tú vives aquí en la región, ¿verdad? Estás en Estados Unidos y necesitas una Biblia, nosotros te podemos hacer llegar una Biblia rápido, ¿verdad? Pues a veces es un poco más difícil hacerlo llegar al extranjero, pero aquí adentro es más fácil. Entonces, si tú deseas una Biblia, si tú deseas también que oremos, tienes alguna petición y has estado luchando solo contra alguna situación y necesitas ganarla, dice la Biblia que verdad que la oración eficaz del justo puede mucho. Si tú tienes la confianza y deseas que oremos por alguna petición, quieres que oremos por algo, pues ahí está lo que es el programa. Puedes mandar tu mensaje en privado y solo nosotros lo vamos a poder ver y vamos a poder orar por tu petición. Que pases una feliz y excelente noche. Espero no olvidarme de ningún anuncio, pero así los esperamos el otro lunes a las 9 de la noche. Que pasen una excelente semana y lleno de gracia y de mucha bendición. Un fuerte abrazo y fue un gusto verlos con nosotros. Bendiciones, feliz noche y será hasta la próxima.